Si usted hiciera una encuesta a nivel planetario, probablemente ganaría la opción de terminar la guerra en Ucrania con una negociación. El problema aquí es cómo usted encuentra una fórmula que pueda acomodar a las partes. Después de todo lo que se ha dicho, después de la destrucción y los muertos que este conflicto ha producido, es muy difícil usted satisfacer, dejar conforme a Rusia, dejar conforme a Ucrania y que los países europeos se sientan cómodos. De todos modos, ese conflicto tendrá consecuencias que se prolongarán durante mucho tiempo, durante años, porque la normalización de las relaciones con Rusia es algo difícil de concebir. La vuelta a la normalidad, eso no va a ocurrir, salvo que hayan cambios políticos importantes, digamos por ejemplo en Rusia, y que entonces se pudiera producir una situación que genere confianza. Pero ese es un escenario poco probable. Y también hay quienes están ganando con todo esto. Dijo Josep Borrell hace poquito que los almacenes de la OTAN están vacíos de armas y municiones. Eso lo dijo él hace un tiempo, hace un mes y algo atrás. ¿Qué significa eso? Que hay que reponer todos esos inventarios. ¿Y quién es que lo va a reponer? O los que fabrican armas. Y los fabricantes de armas son gente que tienen conexiones políticas excelentes. Y en gran medida todos estos conflictos están estimulados por esos intereses. Esa es una realidad que nadie desconoce. Y bueno, ahí hay realmente posibilidades de ganancias importantísimas. Y todo esto crea dificultades para ponerle fin a este problema. No es verdad que Rusia va a abandonar todo el territorio que ha ocupado en Ucrania. No es verdad que va a abandonar, que va a salir de Crimea. Y no es verdad que Zelensky, después de todo lo que ha ocurrido, va a aceptar que Rusia se salga con la suya. Occidente tiene un compromiso y su objetivo es debilitar a Rusia. No puede permitir que este país también se salga con la suya. Entonces, es realmente una situación difícil. Pero nosotros estamos viendo cómo Rusia y China incrementan sus intercambios comerciales. Los chinos no le han dado todavía respaldo militar que se sepa a Rusia, pero Rusia ha tenido en China un buen aliado porque su economía se ha podido mantener a flote gracias al incremento en esos intercambios con China. Pero Rusia también ha mantenido las relaciones con otros países, como el caso, por ejemplo, de India, con Irán y otras naciones con las que tiene intercambio, porque en realidad los países que se sumaron a todas estas sanciones no son tantísimos, aunque sí estamos hablando de los más grandes. Y de hecho, Rusia por esa vía va a padecer, su economía indiscutiblemente que se va a ver afectada. Pero también hay otro problema. Bueno, yo creo que aunque las relaciones ahora mismo entre Rusia y China son más comerciales que en el campo militar, usted ve que hacen ejercicio, pero esas relaciones en el campo militar, con el paso del tiempo se irán fortaleciendo. Usted verá, es cuestión de tiempo para que esto ocurra. En días pasados hubo un encuentro virtual entre Vladimir Putin y Xi Jinping
Y ahí se habló de que Rusia era para China un aliado global. Y la cooperación, pues, se extenderá a todas las áreas. Otro asunto que está en juego es la cuestión de la eficacia de las sanciones. Las sanciones son un recurso importante ahora mismo para Estados Unidos y para Occidente. Usted no puede andar haciendo una guerra cada vez que alguien se porta mal. Entre usted emitir una declaración y desatar un conflicto bélico, hay algo intermedio que son las sanciones económicas. Pero esto se utiliza cada vez con más frecuencia. Y aquí está en juego la eficacia de ese mecanismo. Y hay una tendencia que se va a ir fortaleciendo por parte de esos países que quieren manejarse con independencia para, en caso de que se le impongan sanciones, poderlas resistir. China y Rusia hace tiempo que comenzaron a prepararse, pero hace tiempo. Fíjense que cuando sacaron a Rusia del SWIFT, de ese sistema de pagos internacionales, ya había una opción, claro, todavía no bien desarrollada, pero los rusos tenían su mecanismo y los chinos otro, que venían poniendo en funcionamiento paulatinamente. Una forma de asegurar la eficacia o algo que le da posibilidad a Estados Unidos de imponer sanciones es la supremacía del dólar. Por eso usted ve que Rusia y China están impulsando los intercambios comerciales en divisas nacionales, porque eso los coloca fuera del alcance de las sanciones. China tiene acuerdos para intercambios con distintos países en las monedas nacionales, incluyendo lógicamente el yuan o renminbi, como también le dicen a la moneda china, con muchos países. El último que yo recuerde de los países que convinieron en realizar intercambios en moneda propia fueron China y Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal exportador de petróleo a China, el principal vendedor. Y lógicamente el intercambio, obviar el dólar, es un golpe que, bueno, si usted le suma todos los acuerdos que hay, eso al final, como es una tendencia creciente, terminará afectando el dólar como moneda de cambio internacional. Y cada vez más países participan de esos esquemas. Entonces ese es un mecanismo que se está utilizando. Además de eso está la moneda virtual. La moneda virtual, ese es un mecanismo que China ha estado implementando exitosamente. China es un gran mercado y si China condiciona el acceso a su mercado al uso de esos mecanismos, entonces eso puede tener éxito. No ha ocurrido todavía, pero vamos hacia ahí. Vamos hacia ahí. Y ustedes ven todos los pronósticos que se hacen. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer la advertencia de que hay un tercio de la economía mundial que está entrando en recesión. Por primera vez usted ve que tienen dificultades económicas, que se ralentizan las economías más grandes del mundo, todas al mismo tiempo. Estados Unidos por un lado, la Unión Europea por el otro,
Y China también, su economía se ralentiza. Y eso te crea un escenario sumamente complicado. Pero los distintos países del bloque occidental, a pesar de ese panorama, no entran en eso de sacrificar, de hacer sacrificios en términos geopolíticos. Ahora mismo te están diciendo, bueno, la economía se está viendo afectada por la desaceleración de la economía china, porque la economía china es una economía grande, China compra mucho, tiene intercambio, es el principal socio comercial de la mayoría de los países. Y la ralentización de su economía repercute a nivel de todo el globo terráqueo. Cuando usted ve eso y al mismo tiempo constata que hay planes para debilitar a China, entonces usted dice, nos estamos haciendo harakiri, porque eso significa que vamos a debilitar la economía mundial, incluyendo la propia economía de Estados Unidos, que se ve afectada por eso. Entonces yo digo que cuando usted desata dinámicas, a veces no las puede controlar. Leí en días pasados un trabajo en donde se citaba a un autor, al autor de una frase que me llamó muchísimo la atención. Cuando arranca la brujería, entonces todo puede salirse. Es difícil después entonces usted controlar eso. Y eso lo estamos viendo. Y hemos entrado en una dinámica de confrontación que no se sabe a dónde nos va a llevar, en qué terminará todo esto. Ojalá nosotros podamos encontrar alguna fórmula que permita que podamos entendernos por la vía civilizada y que incluso prioricemos la vida en el planeta, porque hemos llegado al punto de que estamos sacrificando por objetivos geopolíticos la lucha en contra de las emisiones de gases que dañan que producen el denominado efecto invernadero. Y ya estamos viendo cómo el clima cambia de manera significativa. Hasta ahí llega la irracionalidad cuando de intereses geopolíticos se trata. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Nos vemos mañana, Dios mediante.